Hola, ¿qué tal? Agradezco mucho la invitación del licenciado Alberto Arenas Mondragón para poder estar aquí con ustedes en esta ocasión y voy a presentarme. Mi nombre es Leopoldo Cervantes Ortiz y soy egresado de la licenciatura y la maestría en Letras Latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy también pasante de la carrera de Medicina y también tengo estudios de maestría en Teología. He llevado a cabo algunas publicaciones, sobre todo de carácter poético. He hecho algunas antologías de poesía, poesía erótica, poesía religiosa y también algunos otros trabajos literarios relacionados con la traducción de obras en portugués y en algunos otros idiomas. En esta ocasión, dentro de la asignatura Comunicación Escrita, tendremos la sesión número 13, que corresponde a los géneros literarios. Como ya se ha expuesto y se seguirá exponiendo, se habla de los textos descriptivos y los textos narrativos. El objetivo específico para esta sesión consiste en que el estudiante conocerá los diferentes géneros literarios para la elaboración de textos. Un aspecto muy importante en relación con la comunicación escrita es la capacidad expresiva que nosotros debemos desarrollar para poder manejar el idioma, para poder manejarlo de la manera más adecuada y darle expresividad a ese manejo. En ese terreno, la literatura es un ámbito muy importante porque los escritores y escritoras han trabajado durante mucho tiempo, la literatura es un asunto universal, han trabajado durante bastante tiempo el desarrollo de las técnicas expresivas y los géneros literarios son un factor, son una institución, podríamos incluso decir, que permiten a todas aquellas personas que deseen expresar no solamente sus sentimientos, pensamientos o ideas de una manera correcta, sino también trascender, ir más allá de lo que la pura letra dice o pretende expresar. Por eso este objetivo lo vamos a desarrollar, en primer lugar, tratando de definir lo que son los géneros literarios. Los géneros literarios se puede decir que son técnicas expositivas singulares ligadas a ciertas leyes de forma y contenido de carácter histórico o no, a las que se someten las obras literarias. Hemos dicho, apenas comenzando, que un género literario es toda una institución. Y se puede decir que es toda una institución precisamente porque con el paso del tiempo, con el paso de los años, desde los inicios más remotos de la literatura, como veremos ahora, los géneros han ido alcanzando un estatus de uniformidad y de definición de lo que es el trabajo con la letra, el trabajo con el idioma. Esta definición que tenemos aquí ahora nos habla y utiliza en primer lugar la palabra técnica para acercarse al problema y a la práctica también de la exposición singular, aquí está dicho también en plural, del texto literario sometido a ciertas leyes para poder expresar lo que los autores desean. Una segunda parte de la definición tiene que ver con el aspecto histórico. Una de las primeras clasificaciones de los géneros literarios la llevó a cabo el gran filósofo griego Aristóteles, quien redujo a 3 los géneros literarios, como vemos acá, que en primer lugar la épica, en segundo lugar la lírica y en tercer lugar la dramática. Esta clasificación de los géneros literarios ha evolucionado con el paso del tiempo. En la actualidad, esta manera triple de ver lo que es la literatura se ha ido, podríamos decirlo así, desparramando o subdividiendo en una serie de subgéneros literarios que siguen respetando la expresión en las 3 áreas fundamentales que desarrolló Aristóteles. Específicamente, en el caso de la épica, como tenemos aquí delante, la épica se ha transformado con el paso del tiempo en los aspectos narrativos más conocidos o más amplios. Podría decirse en general que el género o subgénero que es la novela, pues ha concentrado muchísimo los desarrollos de lo que en otras épocas se conocía como la épica. La lírica es prácticamente sinónimo de la poesía y la dramática es sinónimo del teatro. Otro aspecto de esta definición muy importante, como ya decíamos, es que al incluir a la novela, la noción de narrativa se ha hecho mucho más amplia, pero el género se ha ido conformando históricamente. En el caso específico de la novela, se puede decir
como se ha demostrado ya en los estudios históricos, que la novela tiene un antecedente clásico que es la sátira menipea. Sin profundizar tanto en este aspecto, la sátira menipea fue un relato clásico que se hacía para evidenciar, como su nombre lo dice, de manera satírica, las prácticas y costumbres de las clases sociales dominantes de la época antigua. Por eso se subraya acá que el género se va conformando históricamente. Por eso, a veces resulta muchas veces difícil fijar con extremada rigidez los límites entre lo propiamente narrativo o lo épico narrativo, lo lírico o lo poético y lo dramático o teatral. Particularmente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y durante todo el siglo XX, los géneros literarios sufrieron una serie de transformaciones que en la actualidad, cuando uno compra algún libro, tiene que preguntarse, a menos que sea de algún autor extremadamente reconocido, tiene que preguntarse sobre qué tipo, qué género es o a qué género corresponde esa obra. Porque, por supuesto, ahora se maneja mucho la mezcla de géneros y a veces la subdivisión o la especificación de los libros o de las obras en géneros muy específicos a veces relativamente sale sobrando. Sin embargo, para nuestro tema es muy importante tomar algunos aspectos relacionados con la definición de los géneros literarios para ver cómo de esa matriz o de esa raíz literaria que son los géneros, surgen los demás subgéneros o géneros menores, algunos de ellos, como se explica acá, solamente válidos en ciertos momentos históricos. Y quiero referirme muy particularmente a la obra, al trabajo de uno de los grandes críticos y analistas de la problemática literaria en el siglo XX, que fue el francés Roland Barthes. Cuando a él le preguntaron específicamente sobre el problema de la evolución de los géneros literarios, simbolizados, por ejemplo, en el latín por las célebres musas, él respondió que hasta el presente, y cito textualmente, la literatura ha sido dividida siempre según un código muy preciso, el cual, por ejemplo, oponía la poesía lírica a la idílica se refiere a idilio, por supuesto, a la dramática, a la épica. El mismo código que oponía también el verso a la prosa, la novela al ensayo, etc. La literatura, agrega, ha estado pues dividida siempre en función del esquema de un código general extremadamente preciso y restringido, aunque según las épocas haya podido cambiar su contenido. Y concluye, ahora bien, hoy, y por esto la pregunta tiene un contenido muy actual, en el trabajo que realizan las vanguardias literarias existe una tentativa muy vivaz, muy insistente y también muy rigurosa para subvertir la propia idea del género literario. Es decir, imaginar que en el fondo no existen barreras ni diferencias entre los diversos tipos de producción literaria. Actualmente se puede imaginar la producción de cualquier cosa y sea lo que fuere, recibirá el nombre de texto. Lo que es útil es la palabra. No puede decirse lo mismo para una obra. Tal texto podrá, en nuestra opinión, ser considerado a la vez una novela o un ensayo. Y la última frase que maneja en esta entrevista el gran crítico Barthes, dice, la barrera entre los géneros está en trance de ser derribada. Esto ha existido en diversas obras del pasado, pero ahora es el movimiento general de la investigación literaria. Esta cita, un tanto extensa, puede ayudarnos a entender cómo la producción de cualquier persona, producción textual de cualquier persona, debe ser entendida precisamente partiendo de ese concepto que abarca prácticamente a todos los géneros y que es el concepto de texto. Cuando alguien se sienta o tiene alguna experiencia personal muy importante y siente que puede o debe escribir un poema para contar la experiencia que vivió o para describirla, por supuesto que esta persona no es escritora profesional. Siente el deseo, siente el impulso de escribir algo, siente que puede ser por los sentimientos que experimenta, que puede ser un poema, y lo escribe, y lo hace. Ese texto es precisamente eso, es un conjunto de términos, es un conjunto de palabras que esta persona ha tomado del ambiente, de la experiencia, del conocimiento gramatical que ha recibido y lo plasma en el papel o en la pantalla de una computadora. Eso ya es un ejercicio de producción textual. El siguiente paso,
como nos recuerda muy bien Roland Barthes, es tomar el texto que se ha producido, porque eso es lo que muchas veces somos nosotros, somos productores de textos. La dificultad consiste en que no necesariamente somos, con el paso del tiempo, como maneja Roland Barthes, no necesariamente somos productores autónomos de textos. Esa es la gran diferencia que llevan a cabo los escritores profesionales, que ellos con la experiencia y el manejo que tienen del idioma son capaces de producir textos que no solamente transforman el uso habitual o el uso coloquial del idioma, sino que trascienden más allá y son capaces de establecer en la historia, como se maneja normalmente, en la historia de la literatura, son capaces de entrar a ella y establecerse con una obra nueva, con una obra diferente que va a marcar la diferencia. Por eso es que le prestamos tanta atención a las grandes obras y se recomienda y se reconocen tanto las obras llamadas clásicas, las obras universales, y las encontramos con tanta frecuencia y hasta con relativa facilidad en la mayor parte de las antologías escolares. Con todo esto como trasfondo, podemos continuar ahora hablando del género narrativo. El género narrativo, hay que decirlo, está ligado sobre todo a la escritura en prosa. Es muy sencillo reconocer cuando nosotros tomamos un libro y lo abrimos y vemos que el libro tiene demasiadas líneas, decimos, este libro está escrito en prosa. Por lo tanto, psicológicamente nosotros nos preparamos para asumir la lectura de esa obra al darnos cuenta de que lo que está escrito ahí es prosa, es un texto corrido, es un texto amplio. El género narrativo, entonces, una obra narrativa, es aquella en la que un narrador, a través de un discurso oral o escrito, relata una historia destinada a oyentes, tal como sucedía en la epopeya griega o en los cantares de gesta medievales, o dirigida a lectores como en la novela moderna. Hace un momento ya hablábamos de la historia de los géneros y particularmente del género narrativo. Prácticamente en bloque se puede decir que el género narrativo procede del antiguo concepto de la épica o de la epopeya. La épica era aquel género, vamos a decir, más grande, más amplio, que relataba las grandes hazañas de los pueblos, que relataba cómo surgieron héroes dentro de las culturas, dentro de los pueblos, de las diferentes naciones, y llevaron a cabo grandes acciones militares, grandes acciones fundadoras, para que su pueblo o su nación llevara a cabo lo que a ésta le correspondía. Esa es la epopeya, esa es la épica. Originalmente, la épica o la epopeya se escribían en verso. Hay que recordar la Ilíada y la Odisea, por ejemplo, que son obras famosas, pero también la Eneida de Virgilio, cómo en esas obras se cuentan muchísimas cosas, se detallan los caracteres de los personajes, de los héroes, de los semidioses incluso, que aparecen en esas historias llevando a cabo grandes acciones, y ahora, cuando incluso en la manera coloquial de hablar decimos, es que eso que acaba de suceder es una acción épica. Cuando subrayamos la palabra épico, decimos que aquello es digno de recordarse y que merecería ser escrita una epopeya que cantara o que cante o recuerde aquello que se hizo en esa ocasión. Esa es la matriz, esa es la raíz del género narrativo. Pero el género narrativo evolucionó y a través de una serie de procesos, a través de una serie de pasos, se ha llegado a elaborar como técnica de manera más específica a través de los diferentes subgéneros. Y vamos a partir de la base más pequeña para llevar a los puntos más altos. En primer lugar, hablaríamos del subgénero narrativo que es el cuento. El cuento es la narración de una acción ficticia de carácter sencillo y breve extensión, de muy variadas tendencias a través de una rica tradición literaria y popular. El cuento, para decirlo en pocas palabras, es un relato breve, que busca, como todo buen cuento es realizado, que busca alcanzar un clímax en una breve extensión de espacio, en pocas páginas, para tener un desenlace que impacte al lector. Justamente en estos días, en este año incluso, se está recordando la figura de uno de los grandes cuentistas de la literatura universal, que fue Edgar Allan Poe. Sus relatos impactan a los lectores precisamente por su capacidad para en pocas páginas desarrollar una trama
que puede advertirse con suma claridad, o a veces no tanta, pero que permite impactar al lector a través de una serie de acciones, pensamientos, monólogos o situaciones que son concentradas, como diríamos hoy, en una cápsula narrativa que permite al lector adentrarse en toda una historia y ser impactada precisamente por ese desarrollo narrativo. En general, se dice que el desarrollo narrativo del cuento es rectilíneo, que presenta pocos personajes porque la extensión no lo permite y el proceso del relato privilegia el desenlace. Cuando uno lee un cuento, está esperando que el desenlace llegue porque los elementos previos que se han dado para que uno como lector vaya avanzando nos van a permitir decir, ahora mismo viene, por decirlo así, el golpe del desenlace, el impacto fuerte que va a consistir en la forma en que el narrador va a terminar esa historia. Ese es el género cuento. Por supuesto, aquí en la definición también se ha dicho, o se ha hablado, de las variadas tendencias que hay a través de una rica tradición literaria y popular. Muchos de nosotros fuimos arrullados con cuentos populares. Los cuentos están por todas partes, cuentos infantiles sobre todo, pero que reflejan precisamente esta capacidad humana, social y antropológica de poder tomar elementos de la vida cotidiana, transfigurarlos, transformarlos para darles consecución y forma a través de un relato breve. Eso es, en términos generales, el cuento. Hablar de la novela, ya como otro subgénero narrativo, es precisamente ya meternos en Honduras, porque los grandes escritores y escritoras contemporáneos asumen la tarea de escribir una novela cuando sienten, cuando menos, que tienen en la mano tres elementos. En primer lugar, una historia sólida que contar, una trama bien articulada, bien pensada por ellos, porque hay escritores que lo confiesan y dicen, es que esta trama yo la fui articulando por alrededor de varios años, 4 o 5 años. Fui imaginando, fui haciendo una estructura, fui pensando en la manera en que esta historia podía desarrollarse. Esa es la primera cosa, una trama de fondo que sostenga todo el edificio y toda la estructura narrativa. En segundo lugar están los personajes. Los personajes tienen que ser trabajados de tal forma que el narrador pueda decir, y el lector consiguientemente, siguiéndolo a él ya como una persona que está disfrutando la historia, el narrador y el lector dirán, es que este personaje, este otro personaje, este conjunto de personajes se levanta del papel, ¿no? Adquiere espesura, adquiere tamaño, deja de ser plano, como se dice. Tiene sustancia, tiene capacidad expresiva, tiene carácter, tiene densidad psicológica. Esa es la segunda gran cosa que tiene una novela. Porque al poder tener primero la trama y luego los personajes bien sostenidos, bien trabajados, en tercer lugar viene lo que podríamos denominar la trascendencia de la obra. La obra va a tener proyecciones hacia diferentes rumbos. Algunos analistas de la novela han dicho que es el género literario moderno por excelencia. El gran pensador y crítico literario ruso, Mikhail Bakhtin, decía que la novela, como vamos a ver ahora también en la definición, la novela es un producto cultural polifónico, es decir, que tiene muchos sonidos, muchas voces, que articula elementos de la cultura, los toma, los desarrolla y los presenta al lector de una manera tal que el lector o lectora, cuando entra a la historia, entra a un universo completo. Entrar a una novela, por breve que sea incluso, es entrar a un universo completo. Y vamos a ver qué dice la definición de este subgénero narrativo. La novela es una obra en que se narra una acción fingida o en parte, subrayando su carácter ficcional, su carácter de ficción, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de costumbres. Salvo excepciones, la novela propiamente dicha usa la prosa, y a diferencia del cuento, nunca es muy breve. La acción es necesaria en esta obra, pero lo fundamental son los personajes y el mundo ficticio en que viven. La novela, como producto de la modernidad, refleja sus contradicciones,
expone los conflictos humanos de una manera que la antigüedad no conoció hasta llegar a ese punto crítico de la novela. Las grandes obras que alcanzaron el estatus ya para referirse a ella como ese gran producto cultural de Occidente, esas grandes obras fueron, por ejemplo, El Quijote de Cervantes. El Quijote de Cervantes lo que hace para ser caracterizada esa obra como una gran novela es tomar los elementos de una etapa anterior, tomar las características humanas, antropológicas de una etapa moribunda que Cervantes veía que ya no daba para más y reciclar esos elementos de otra manera. La novela tiene un elemento profundamente crítico, no solamente en términos sociales, y aun cuando la historia misma no esté describiendo problemáticas políticas, sociales o económicas directamente, en el fondo toda gran novela es profundamente subversiva. Por supuesto, nosotros como lectores y lectoras nos acercamos a la novela y buscamos en ella una buena trama desarrollada, un buen ejercicio narrativo que nos permita seguir el hilo del relato hasta alcanzar su final, hasta alcanzar su conclusión o su derivación última. Esta capacidad que tiene la novela para atrapar a los lectores consiste en que efectivamente el narrador se desdoble a sí mismo, aunque a veces asuma la posibilidad de presentar aspectos autobiográficos, experiencias que él tuvo, y desdoblar el lenguaje, esconderse detrás de cada personaje y mostrar cómo cada uno de ellos, aun cuando refleje hasta cierto punto lo que el autor piensa, no necesariamente coincide con lo que él está desarrollando. Para esto vamos a poner un par de ejemplos de la narrativa contemporánea. En el ámbito latinoamericano, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, el gran novelista peruano, ha llegado al punto en que sus obras, que son proyectos narrativos muy amplios, algunos de ellos, demuestran o incluyen dentro del relato algunos aspectos ideológicos con los que él como persona real, como persona de su vida, que vive su vida cotidiana, no necesariamente coincide. Esto sucede así porque el proyecto narrativo alcanza tal densidad, tal dimensión, que el escritor, con todo y que él es el responsable de mostrar los elementos, de trabajar los personajes, de hacerlos hablar respondiendo a una verosimilitud propia, interna, que sea capaz de que el lector diga, es que esto efectivamente responde a lo que la historia me cuenta, llega a un punto, como han demostrado algunos críticos, en que el autor queda prácticamente al margen de la historia y los personajes adquieren vida propia. Esta capacidad que tiene la novela para separarse incluso de su autor fue desarrollada en otra época también por el gran escritor español Miguel de Unamuno, quien en una ocasión se propuso escribir algunos de los capítulos que él consideraba que le faltaban al Quijote, y cuando empieza a hacer esta historia, estos agregados, resulta que luego los personajes se le revelaban a él y le decían cosas que supuestamente él no esperaba y que procedían también de su inconsciente o de la posibilidad real que tienen las obras, en este caso la que él escribía, para hacer que los personajes no respetaran las indicaciones o las instrucciones de su creador. El otro ejemplo sería el de Milán Kundera, el gran escritor checo, que ahora, desde unos años para acá, ahora escribe en francés. Milán Kundera es un autor a quien uno puede acercarse y encontrar en él la posibilidad de seguirlo en sus proyectos narrativos mediante historias en las cuales él se esconde a propósito detrás de los personajes para mostrar problemáticas muy específicas. Concretamente, en su gran novela, que después fue llevada al cine, La insoportable levedad del ser, allí Milán Kundera lo que hace es contar la historia de la invasión soviética en los años 60 a su país, en ese tiempo Checoslovaquia, y cómo paralelamente a esa gran historia, a la macrohistoria que se veía en los periódicos y que alcanzó gran resonancia internacional, paralelamente a esa historia había otra historia, una historia de amor, un enredo, un triángulo, que paralelamente a la historia política y social se va desarrollando y que llega a un punto de confluencia en el que se juntan las dos situaciones y esto tiene un desarrollo impredecible para un narrador, vamos a decir, más convencional. Este es el tipo de cosas que hace la novela contemporánea.
La novela contemporánea, estrictamente hablando, también entra en el esquema de lo que la plástica llama el collage. Una buena novela, un buen proyecto narrativo, es aquel en el que nos encontramos con recursos de diferentes lugares. El narrador toma elementos de un lugar, toma elementos de otro lugar y los amalgama de tal manera que el lector pueda decir, es que esto apunta hacia diferentes rumbos. Cuando el lector o la lectora son cada vez más conscientes, son lectores cada vez más activos, el proyecto narrativo va a encontrar verdaderamente con quién dialogar y cómo el lector es capaz de encontrarse con ese otro, con esa alma gemela que es el narrador y que le va mostrando todos esos elementos. Podríamos decir y agregar muchas cosas sobre este aspecto, pero eso es la novela en general. Una variante, que es un tercer subgénero narrativo, es la novela corta o nouvelle. La novela corta se define como la representación de un acontecimiento sin la amplitud de la novela normal en el tratamiento de los personajes y de la trama. La acción, el tiempo y el espacio, que son componentes de todo relato, aparecen de una forma condensada y presenta un ritmo acelerado en el desarrollo de su trama. Las largas digresiones y descripciones propias de la novela desaparecen hasta cierto punto, hay que decirlo, en la novela corta, así como los exhaustivos análisis psicológicos de los personajes. Hay cierto rechazo a la narrativa, particularmente del siglo XIX, por la excesiva descripción de los ambientes, de los paisajes. Hemos conocido a muchos lectores jóvenes que dicen, es que esta descripción me cansa, me aburre, yo quiero ir directamente hacia la acción. Es justamente lo que la novela corta hace. Abrevia las descripciones de los ambientes y se va directamente a los conflictos o a las situaciones de los personajes. En alguna época, especialmente en los años 60 o 70 en Francia, se llegó al punto de que la novela, y particularmente la novela corta, podía ser un experimento narrativo en el cual se le exigía, y se le exige todavía hoy a los lectores, una colaboración mucho más intensa, una colaboración mucho más activa para que ese proyecto narrativo, para que ese experimento conecte con la situación del lector o lectora y pueda haber una complicidad con el escritor. La novela corta, podríamos decirlo así, se encuentra a medio camino entre la novela y el cuento. Exige, por supuesto, a sus autores una concentración muy particular para poder describir con los recursos que se cuenten, con los elementos y las herramientas narrativas, gramaticales, culturales también, que se pueda conseguir armar una descripción suficiente para que ese relato, sin alcanzar el tamaño ni las dimensiones de una novela, pueda con todo ello describir y transmitir sobre todo una expresividad concreta y una acción determinada para los lectores. Hasta allí llegaríamos con el género narrativo y algunos de sus subgéneros. Como ya decíamos, en la actualidad los relatos, los textos narrativos pueden ser bastante híbridos, pueden mezclar diversos elementos y esos productos literarios pueden no necesariamente ser ofrecidos como cuento o novela. Como ya decíamos al principio, veíamos, el concepto de texto es lo que preside ahora más bien la comprensión de estas obras. El segundo gran género es el género dramático. La palabra dramático normalmente a veces la asociamos con alguna actitud personal ligada a la teatralidad. Sin embargo, vamos a ver qué dice la definición. El género dramático es aquella obra dramática destinada a ser representada ante espectadores y que consiste en una acción dialogada representada por personajes, por supuesto los actores, en un espacio determinado, que es la escenografía. Como palabra técnica de la literatura, el concepto de drama, que viene del griego draó, obrar, actuar, agrupa todas las manifestaciones de obras teatrales y no debe limitarse a aquellas obras cuyo desenlace es de carácter catastrófico. Por eso decía, cuando una persona le dice a otra, es que ya estás haciendo un drama. Puede ser que se asocie, y de hecho así se hace, que se asocie el género dramático a lo que la persona está haciendo en términos de una exageración de una situación determinada. Lo que sí es cierto, en el género literario dramático como tal,
es que la experiencia que tiene el escritor, la experiencia que desarrolla, la forma en que él maneja la historia, va a estar concentrada ahora y basada sobre todo en la capacidad expresiva de aquellos que vayan a representarla teatralmente, los actores en particular. Dice la segunda parte de la definición que el drama está destinado a la representación ante un público. No puede tener una extensión desmesurada, aunque a veces esto no necesariamente se cumple. Hay obras teatrales, obras dramáticas bastante extensas. Debe servirse de un vocabulario inteligible. Aquí también hay que recordar que en otras épocas el género dramático, las obras dramáticas se escribían completamente en verso y en verso rimado. Por ejemplo, la mayoría de las obras de Shakespeare son obras dramáticas escritas en verso y con rima. El autor debe considerar los efectos escénicos que armonizan diálogo y movimiento y debe poner, se subraya aquí, en tensión el ánimo del público y debe representarse de una sola vez. Igual, de la misma manera que hablábamos del género narrativo, tenemos que hacer algunos comentarios sobre la cuestión dramática, sobre el género dramático, el cual también ha sufrido y ha vivido una larga, una prolongada evolución hasta los tiempos modernos y contemporáneos, donde el teatro como tal es un motivo de experimentación continua. Cuando nosotros vamos a presenciar una obra de teatro, por ejemplo, del siglo de oro español, con autores tan conocidos, tan establecidos como Tirso de Molina, Lope de Vega o Calderón de la Barca, de antemano ya conocemos la historia, conocemos la trama, sabemos por dónde va la historia y nos ubicamos psicológicamente incluso ante un ambiente que ya no corresponde a nuestra época. Esta actitud de espectadores es normal en la medida en que nos permite a nosotros dar saltos en el tiempo para colocarnos delante de esas obras dramáticas que ya están establecidas. Si damos todavía un salto cronológicamente más atrás, incluso hasta la época de los clásicos griegos y latinos, la experiencia es todavía psicológicamente más laxa, por decirlo así, o más ligera, o más prejuiciada hasta cierto punto. Porque con el teatro contemporáneo, lo que nosotros vemos es como un trabajo especialmente referido a la última parte de la definición, cuando se pone en tensión el ánimo del público. Sobre todo el teatro contemporáneo, con sus obras experimentales, hace que el público vaya viendo cómo la obra se desarrolla, cómo la trama, cómo los personajes van interactuando entre sí de una manera que resulta bastante impredecible. Los autores de teatro, los autores de obras dramáticas, han trabajado estas mismas de tal forma que puedan sorprender al público y puedan salir, por ejemplo, en algunas obras ya bastante establecidas, muchos de los personajes salen en los teatros del público mismo y se trasladan físicamente al escenario y entonces hay un juego dialógico, hay un juego teatralizado aún más en el que el público mismo interactúa con los actores y con los personajes, que es el propósito de algunas de estas obras. Por supuesto, el género dramático también tiene algunas subdivisiones. Aquí estamos mencionando en primer lugar dos de las más conocidas y que se asocian con extremada frecuencia a lo que el teatro es de una manera general. En primer lugar están las tragedias. La tragedia es la imitación de una acción elevada y completa, de cierta magnitud, en un lenguaje distintamente matizado según las distintas partes, efectuada por los personajes en acción y no por medio de un relato, y que suscitando compasión y temor, entre otros sentimientos y emociones, lleva a cabo la purgación de tales emociones. La tragedia, por supuesto, las tragedias griegas, las tragedias latinas, son ya parte de nuestra cultura universal. Cuando se habla, por ejemplo, de Edipo Rey, y se recuerda la situación que este personaje experimentó en su familia, y después que esta situación fue tomada por la psicología y el psicoanálisis para referirse a otras situaciones humanas, se nota cómo todo esto ya forma parte del ambiente y de la cultura. Te comportas como Edipo, se dice, o te comportas como este otro personaje. La tragedia ya forma parte de la cultura contemporánea, de la cultura occidental, y se asume
que lo que ellos representaron, los autores de estas tragedias representaron, todo eso fue tomado de la experiencia humana y fue trasladado y sublimado, podría decirse, para que pudiera ejercerse una comprensión de la existencia humana. El gran filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, en su estudio sobre el origen de la tragedia, sobre la forma en que los griegos trabajaron eso, él decía que la experiencia humana, a veces en sus aspectos más complejos, fue como redimida, la experiencia humana, por las tragedias en el ámbito griego, para no ejercer más violencia aún contra la vida humana. En esa misma época, en la época antigua, en la época clásica, también surgió la comedia. La comedia, y se vuelve a usar la misma palabra, que es la palabra imitación, la comedia es la imitación de las personas más vulgares, como se decía en la época, pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino de aquella única especie que supone lo ridículo. Describe, intelectualmente deformados, los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. El comediante, se dice en nuestra cultura actualmente, es aquel que provoca risas, es aquel experto, es aquel cómico que es capaz de presentarse ante un público y mantenerlo en vilo todo el tiempo con una carcajada continua. Esa es la imagen actual del comediante. Sin embargo, la comedia es un estilo, es una técnica teatral que permite profundizar en la existencia humana y extraer de ella no los elementos de la tragedia, como se entendía también, sino los elementos que, siendo complejos, que siendo contradictorios, permiten darse cuenta del absurdo que en ocasiones manifiesta la existencia humana. Y no hay que olvidar, y hay que decirlo con sus letras también, que estos dos subgéneros dramáticos se han combinado. Muy particularmente debemos recordar aquella obra de casi los inicios del siglo de oro literario español, que es La Celestina. La Celestina tiene un subtítulo que mezcla precisamente los dos elementos, los dos subgéneros dramáticos de los que estamos hablando ahora. Y esa obra tiene como subtítulo Tragicomedia de Calisto y Melibea. Porque ahí se juntan los elementos de la vida cotidiana que incluyen partes trágicas, partes de comedia, partes verdaderamente conflictivas, partes más amables, más cómicas incluso, porque hay que recordar cómo también el teatro ha trabajado la comedia de enredos, de la cual proceden muchas de las historias que se consumen ampliamente en nuestros tiempos. Porque la vida es eso finalmente. La vida es una combinación de elementos trágicos y de elementos cómicos que continuamente, que cotidianamente los experimentamos. Ese es son los subgéneros dramáticos quizá más básicos, porque hay otros más. Aquí se mencionan, por ejemplo, se menciona la farsa. La farsa es una obra teatral cómica que se escribe y se representa con el único fin de hacer reír al público, mediante la muestra de situaciones y personajes ridículos. Decíamos en un momento, comedia de enredos. Es un tipo de obras en las que la realidad se deforma, estilizándola, haciéndola grotesca o carnavalizándola. Se exageran los aspectos cómicos, se deforman algunos otros elementos, se obvian, se eliminan incluso algunos elementos que pueden complicar la trama y todo se carnavaliza y esto se vuelve una especie de caos más o menos ordenado en función del propósito cómico y de la ridiculización de los personajes. Otra forma es el sainete, que es una pieza breve. El sainete es una forma un tanto más tradicional, generalmente de índole cómica, con personajes que casi siempre representan tipos populares, muy establecidos, muy marcados, muy definidos, y por lo común relatan la vida de vecindad, los espacios reducidos, los ambientes de enredos, las historias cortas que muestran cómo la convivencia da pie o puede dar pie a situaciones extremadamente complejas. Ya para pasar al tercer género, que es el género lírico, hay que decir de entrada que este género está siempre asociado a la poesía. La poesía, hay que decirlo también, es como el patito feo de la literatura. ¿Qué significa esto? Significa que por poesía se entiende toda aquella forma, a veces hasta engolada, a veces exagerada de hablar o de expresarse. Incluso en las relaciones de los muchachos, de las muchachas, a veces se oye, es que tú conmigo no tienes ninguna palabra amable o ninguna palabra poética.
eres extremadamente prosaico, se dice. Y lo prosaico es lo contrario de lo poético. Lo lírico, la palabra lírico viene de lira, el instrumento que usaban los antiguos poetas, los antiguos rapsodas de la época clásica, para acompañar lo que ellos componían, lo que escribían, sus odas, sus canciones dirigidas a alguna persona, o aunque no fuera dirigido a alguna persona, ellos tomaban esas composiciones para presentarlas acompañadas, por supuesto, de música. Y vamos a ver qué dice la definición. El género lírico es la forma poética que expresa los sentimientos, imaginaciones y pensamientos del autor. Es la manifestación de su mundo interno y, por tanto, el género poético es el más subjetivo y personal. El poeta se inspira frecuentemente en la emoción que han provocado en su alma objetos y hechos externos, y también puede interpretar sentimientos colectivos. La poesía, en efecto, es muchas cosas. La poesía puede transmitir no solamente los sentimientos más positivos, sino también los más negativos, los más tristes, los más deprimentes incluso, pero siempre manejándose según sus características propias, según el ritmo. Si el verso tiene rima, también puede haber un elemento ahí que permita que haya una música en eso que se escribe, en eso que se canta, para que esa poesía pueda transmitir suficientemente y llegar incluso a quedarse en la memoria de las personas. La poesía, por su extensión, aunque en otra época había poemas extremadamente largos, la poesía por su extensión es capaz de quedarse en la memoria de las personas. Hay personas que memorizan poemas completos, poemas de amor, poemas a la patria, poemas a la madre, al padre, a la novia, etcétera. Y esos poemas representan y transmiten sentimientos colectivos que se han ido desdoblando y que a veces hasta nos hacen creer que nosotros somos los primeros, por ejemplo, en enamorarnos. Y esto, por supuesto, no es verdad. Pero cuando nosotros leemos un poema y sentimos el impacto que ese verso nos dice, sentimos como si eso hubiera sido escrito directamente por nosotros o para nosotros. Y los subgéneros líricos son muy vastos, son muy amplios. Los subgéneros líricos tienen que ver no solamente con la extensión de los poemas, con la medida de los versos, con el ritmo que estos tienen que ver con mucho más. Tienen que ver con estados de ánimo, con ambientes, con situaciones. Hay poesía social, hay poesía política, hay poesía conversacional, hay muchas formas de poesía. Entre las formas más antiguas y más tradicionales podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, la oda y el himno. La oda se vincula con los sentimientos de admiración y entusiasmo. Suele tener un carácter solemne y un lenguaje de gran admiración. Se escribieron odas para celebrar a los grandes hombres, a las grandes mujeres. La palabra himno se aplica todavía hoy a los cantos litúrgicos, a los cantos religiosos y a las canciones con música que tienen un sentido nacional, político o de ideología. Los poetas normalmente son los autores de los himnos nacionales, por ejemplo. Los poemas bucólicos, etimológicamente viene de ahí la palabra bucólico, del campo, cantan la serenidad y la belleza del campo, del ámbito rural y la vida de los pastores, más ideales que reales. Por eso también se les llama poemas pastoriles, porque reflejan el ambiente del campo, la forma en que los pastores, hombres y mujeres, cuidaban a sus animales y tenían experiencias estéticas ligadas a la belleza de la naturaleza. Otros subgéneros líricos son la elegía, la endecha, el lamento, el epitafio. La elegía, particularmente, es una composición que denota lamentación por diversas causas. Hay elegías amorosas, religiosas, patrióticas y fundamentalmente funerales. Cuando muere alguna persona, un poeta, un amigo suyo, escribe esa elegía, escribe ese lamento por la tristeza, por el dolor que le causa haber perdido a esa persona. Es muy famosa, por ejemplo, en el ámbito español, son muy famosas las elegías escritas por Federico García Lorca, a un amigo torero suyo, o Miguel Hernández escribiendo también una elegía que celebra y que recuerda con extremada nostalgia la amistad y la compañía de aquella persona fallecida, a veces en circunstancias violentas, como fue el caso de los dos personajes mencionados. La endecha es prácticamente sinónimo de elegía, revela sentimientos tristes.
Cuando se refiere a la muerte, es grande su proximidad a la elegía. Es el caso, por ejemplo, de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es un poema muy conocido, muy tradicional, donde el poeta habla del dolor que le causa la tristeza profunda que tiene por la muerte de su padre. En el ámbito mexicano, muy recientemente, hace unos 30 años aproximadamente, el poeta chiapaneco Jaime Sabines escribe algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es una gran endecha, es una gran elegía con fragmentos poéticos de diferentes características que revela y transmite una vez más en nuestro mundo contemporáneo cómo puede cantarse y cómo puede recordarse la vida de alguien tan cercano como fue su padre. El lamento es una composición poética que expresa dolor, arrepentimiento o preocupación. El epitafio, que también es un estilo clásico que viene desde la antigüedad, es un poema breve que se supone colocado sobre la tumba de una persona. Ha habido poetas que han dicho, yo quiero que al morir este sea mi epitafio, que aparezca en mi tumba, que aparezcan en mi tumba estas palabras y no otras. Yo mismo quiero decir en qué va a consistir mi epitafio. Y es un género poético muy breve, muy ligado, por ejemplo, al adagio y a otras formas que antiguamente también se manejaban. Y muy rápidamente podemos ver algunos otros subgéneros líricos, como son la canción, el madrigal, que tienen en común la expresión del sentimiento amoroso, triste o alegre, expresados en forma de canto con música. El epitalamio es un poema destinado a cantarse en una boda, reflejando la alegría que reina en esa fiesta. La sátira y el epigrama también son formas muy clásicas. La sátira ridiculiza vicios o defectos ajenos. A veces puede tener un mero carácter juguetón o burlesco. Otras veces adquiere un sentido más grave y educador. El epigrama es una composición poética breve, que también tiene una larga historia, un largo desarrollo y que se sigue practicando, porque el epigrama, muy cercano al aforismo, el epigrama tiene la capacidad de sintetizar en muy pocas palabras una creencia, una afirmación, una propuesta incluso filosófica que puede expresarse con extremada claridad. Y por último, dentro de los subgéneros líricos, podríamos hablar de formas más populares. Hace un momento se mencionaba aquí el asunto de la canción. Las canciones populares pueden tener cierta cercanía a los géneros o subgéneros líricos y tener relación con ellos por la forma en que son hechos, por la forma en que son compuestos. Y así, en la tradición española, sobre todo, aparece la copla, la letrilla, la pastorela, la serrana. Se agrupan precisamente por ese origen popular. La copla es cualquier composición poética breve que aislada o en serie sirve de letra en una canción popular, precisamente. La pastorela, muy conocida en México, es una composición poética de origen trovadoresco y provenzal, que en su momento, que en su época, se refería más al encuentro del caballero con una pastora a la que requiere de amores. La serrana, por último, es un cantar lírico cuyo asunto era el encuentro de un caminante con una moza bravía que le ayudaba a encontrar el camino en el campo para poder recuperar su vida normal, su vida cotidiana. Estos serían en general algunos de los aspectos relacionados con los géneros literarios que, como decíamos al principio, se han diversificado de tal forma que hoy los encontramos multiplicados, mezclados de muchas maneras para producir las obras que la literatura sigue produciendo para beneplácito de los lectores y las lectoras.